Hace no mucho tiempo trabajé para una empresa en la que tenía que estar al tanto del mantenimiento de algunos vehículos. Dentro de esos estaba una motocicleta. Yo tengo mi motocicleta, pero esta motocicleta era una motocicleta de la empresa y era para las labores que se realizaban en ella. En uno de esos momentos en los que tuve que ir a realizar el mantenimiento, yo por supuesto iba manejándola y regresando de hacerle ese mantenimiento y ese proceso, a la motocicleta le fallaron los frenos. Iba bastante despacio, como unos 30 kilómetros por hora, pero la motocicleta me cayó encima de la mano y del pie. En la mano tuve la fractura de dos huesos en la muñeca y en el pie un simple esguince. Pero eso me sostuvo en casa durante aproximadamente 3 meses. ¿Todo esto por qué? Por utilizar algo que no era mío, que yo no conocía. No conocía los frenos, no sabía que le estaban fallando, a pesar de pronto de que estaba al tanto de los mantenimientos del vehículo, no era el vehículo que yo conducía usualmente. Y a veces nos pasa así en la vida. Utilizamos algo que no es nuestro y no lo sentimos como algo propio. No sentimos que es lo apropiado para lo que estamos haciendo. No es la herramienta correcta, no es la ropa correcta, no es el elemento correcto para llevar a cabo una tarea puntual. Y hoy quiero que hablemos de algo acerca de esto muy similar que ocurre en el mensaje de Dios para nosotros. Dios nos pide que nos vistamos de su armadura para enfrentar las acechanzas de Satanás, para enfrentar el mal. Pero muchas veces nosotros utilizamos herramientas incorrectas, utilizamos una armadura incorrecta para enfrentar al mal. Y hoy quiero que respondamos a la pregunta: ¿cómo enfrentar al mal? Si bien el pasaje nos invita a fortalecernos en el Señor, nos invita a hacerlo con la armadura del Señor. Y quiero que hablemos de esto teniendo en cuenta el texto que se encuentra en la carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Dice de la siguiente manera en la versión NBI: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por esto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Estén firmes entonces, ceñidos del cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de la justicia. Pónganse el calzado del apresto que da el evangelio de la paz. Llevar encima el escudo de la fe, con el que apagarán las saetas encendidas del maligno. Pónganse también el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda clase de oración y súplica en el Espíritu. Manténganse alerta, perseverando en oración por todos los santos. Amén. Este es un mensaje que le da Pablo en la carta a los Efesios a esta comunidad. Y en esta parte de la carta, realmente Pablo está concluyendo todo el mensaje del cual nos habla esta carta. Está tratando de explicar todo lo que dijo en esta corta pericopa o en este pequeño párrafo que podemos ver al final de esta carta. Entonces, lo que nos va a ayudar a responder este pasaje es a la pregunta: ¿cómo enfrentar el mal? ¿Cómo nosotros como cristianos debemos enfrentar el mal? Y yo quiero que tengas algo muy claro, que te lleves un mensaje muy claro el día de hoy con respecto a este pasaje. Y es que estamos llamados a enfrentar el mal con el poder de Dios. Esa es la manera de enfrentar el mal, con el poder de Dios, con la armadura de Dios. Esa es la manera correcta, no utilizando armaduras incorrectas, sino el poder de Dios. Y quiero que veamos hoy 3 formas en las que podemos enfrentar el mal con el poder de Dios. 3 formas en las que podemos luchar con el mal. Y en primer lugar, podemos enfrentar ese mal comprendiendo que no es contra carne ni sangre, comprendiendo que no se trata de seres humanos, que no es una lucha humana. Y vemos en el versículo 12 que dice claramente:
porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces podemos ver que Pablo, alrededor de la carta a los Efesios, está desarrollando esta idea de estas autoridades y poderes espirituales. No es la primera ni la única vez que Pablo menciona esto. En algunos pasajes antes vemos que él hace alusión a esto. En el desarrollo de la autoridad de Cristo y en el desarrollo de su ministerio en la tierra, él identifica a Cristo como la cúspide de esas autoridades que se encuentran en todo el universo. Pablo no se limita a lo que podemos ver, sino que él en esta carta trasciende a todo aquello que no podemos ver. Y cuando habla acerca de estas autoridades malvadas, habla precisamente de autoridades malvadas espirituales. Él está siendo claro, no hay alguna interpretación diferente en este texto como algunas personas tal vez lo han mencionado, si tal vez lo has escuchado de esa forma. Realmente Pablo está hablando de autoridades malignas, de autoridades satánicas. Y como te decía, el poder de Cristo está por encima de todas estas autoridades. Vemos un momento lo que dice Efesios en el capítulo 1, versículo 20-21, la misma carta en el primer capítulo. Ese poder es el mismo que Dios ejerció al resucitar a Cristo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en las regiones celestes, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Él está diciendo que ese mismo Dios que resucitó a Jesús nos está ofreciendo este mismo poder. No tiene sentido enfrentar las fuerzas del mal con un poder diferente, porque estas fuerzas no son fuerzas humanas. El enemigo no son los hombres que están allí afuera, el enemigo es el maligno, es Satanás. Veamos Efesios 3:10. Dice, el propósito de esto es que ahora mediante la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Que todo el mundo sepa que Jesús es el Todopoderoso. Efesios 2:2. Cuando seguían las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Aquellas personas que viven en desobediencia están bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Pero hay uno que está por encima de ese príncipe y es Cristo. Es Cristo quien Dios con poder levantó de entre los muertos. También vemos en otros pasajes que habla acerca de las artimañas de Satanás y habla acerca de estos ataques del maligno. Entonces realmente estos pasajes nos están hablando acerca de las falsas enseñanzas que se estaban difundiendo en la comunidad cristiana. No solamente en esta, sino en muchas otras comunidades cristianas se veía esto. Entonces es impresionante cómo Pablo invita a enfrentar estas fuerzas malignas. Lo que Pablo nos dice es que estas falsas enseñanzas son producto de Satanás. Son una estrategia de Satanás. Aquellas personas que enseñan mentiras, que distorsionan la palabra de Dios, son agentes de Satanás. Realmente a lo que nos invita Pablo en sus muchos mensajes es que a estas personas las rescatemos, que busquemos que se arrepientan, porque ellos están siendo utilizados por el maligno para derrotar la iglesia y para derrotar el mensaje de Dios. Pero no será posible porque la iglesia está bajo la autoridad del único que está por encima de todo. Entonces Pablo resume todo esto con este tipo de ilustración militar. Si nos damos cuenta, el tono que está utilizando aquí es tratando de llevar a la mente de aquellos que lo están escuchando el ejército romano. Todo lo que vamos a ver a continuación habla acerca de esos elementos que traía un soldado romano y lo trata de conectar con lo que ellos conocían acerca de Jesús en la Biblia. Entonces, la pregunta el día de hoy es ¿qué tan conscientes somos de esa batalla? A veces pensamos que estas batallas están por allá, lejos, y no corresponden a nuestra vida, no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, no tienen nada que ver con nuestra cotidianidad. Y la verdad es que quien no es consciente de que vive en una guerra, ya la perdió. Si tú no eres consciente de que existe una batalla espiritual en tu vida, en las cosas que haces, en las luchas que tienes, entonces ya perdiste esa batalla.
¿En qué vives enfocado constantemente? ¿A qué le das mucha más atención? ¿Rendiste tu batalla en la debilidad? ¿Te cansaste de luchar contra esa debilidad? ¿Contra esa área difícil tuya? ¿Piensas que no tenías la fuerza suficiente y bajaste las manos? Ahora yo te invito a que tomes las armas de Dios, que tomes toda la armadura de Dios. Y esta es la segunda forma en la que vamos a enfrentar al mal, y es tomando la armadura de Dios. El versículo 10 dice lo siguiente: por último, fortalezcanse con el gran poder de Dios. El versículo del 13 al 17 nos dice lo siguiente: por eso pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Estén firmes entonces, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de la justicia. Pónganse el calzado del apresto que da el evangelio de la paz. Llevar encima el escudo de la fe, con el que apagarán las saetas encendidas del maligno. Pónganse también el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para poder enfrentar esas fuerzas malignas, primero debemos reconocerlas, debemos comprender que no se trata de una lucha humana, no lo podemos hacer con nuestras propias manos. Y en segundo lugar, debemos tomar esa armadura que Dios nos da, debemos ceñirnos de ella, debemos vestir esa armadura. Y este poder del que habla el pasaje es también un poder autoritario. Cuando dice el poder de Dios, la fuerza de Dios, a lo que se refiere Pablo con esto alrededor de su carta, es sí al poder sobrenatural con el que levantó a Cristo de los muertos, pero también es un poder de autoridad. Es decir, Él es el que es, y el hecho de que estas armas estén a su nombre quiere decir que tienen el poder y la autoridad, que cuando llega todos deben obedecer. Es una batalla perdida para el mal. Ellos ya saben quién es Él, ellos ya saben que Él tuvo la victoria y la seguirá teniendo. Así que cuando nosotros nos vestimos de estas armas, vamos a llegar a la victoria. Entonces, lo más importante dentro de este punto, de lo que está desarrollando Pablo, es comprender, primero, que está hablando de una ilustración militar como tal, y segundo, que lo otro que le está tratando de conectar es al siervo mesiánico, es decir, a nuestro Señor Jesús. Él hace referencia a las profecías de Isaías con respecto a cómo se vestía ese siervo mesiánico, el guerrero de Dios. Él hace referencia a algo que aquellos que lo escuchan dicen, yo lo he leído en alguna parte, y nos devolvemos al libro de Isaías y podemos ver que esta armadura es la armadura de Cristo. Son las armas de Dios mismo. Dios no hizo armas para nosotros. Estas armas son las que Él utilizó. ¿Cómo no tendrán asegurada la victoria si son las mismas armas de Cristo? Veamos un momento Isaías 11:5. Dice: la justicia será su cinturón y la fidelidad ceñirá su cintura. Isaías 59:7. Se puso la justicia como coraza y en su cabeza colocó el casco de la salvación. Se vistió con ropas de venganza y se envolvió con el celo de un manto. Isaías 52:7. Qué hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias y proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías 49:2. Convirtió mi boca en espada afilada, me escondió en la sombra de su manto y me hizo una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Y por último Isaías 11:4. Juzgará a los pobres con justicia y con equidad dará sentencia en favor de los pobres de la tierra. Con la vara de su boca herirá la tierra y con el soplo de sus labios matará al malvado. Son las armas de Cristo. Como nos diría Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14, más bien
revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Se trata de lo que el Señor Jesucristo ya utilizó. Son sus armas, no son las tuyas, no es tu esfuerzo, no es tu intento por hacer las cosas bien. Es lo que Cristo ya hizo. Es la victoria que Cristo ya obtuvo con las armas que Él usó. Y estas cualidades, estas características, estas armas, esta armadura, estos objetos, cada uno tiene un significado muy importante. Cuando dice la cintura con la verdad, habla de confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Habla de que Cristo cumple esas escrituras. La palabra de Dios es verdad. Y es verdad porque Cristo la cumplió. Él es su pleno cumplimiento. Y eso debería hacernos sentir seguros. Cuando el soldado romano colocaba esa cinta en su cintura, allí ponía su espada. Esa cinta tenía que estar bien sujetada. Si se llegaba a soltar, el soldado perdía su arma y seguramente moriría en batalla con mucha más facilidad. Entonces, eso que nos da plena seguridad debe ser la palabra de Dios. Debe ser que Cristo cumple esa palabra de Dios. La coraza de la justicia, esa arma que los protegía de cuando intentaban atacarlos con otros armamentos, es realmente la justicia de Cristo. Es Cristo cumpliendo realmente esa paga por el pecado y siendo justificado, declarado justo, y por medio de Él nosotros lo somos. Así que cuando el enemigo quiera atacar, quiera hacernos daño, estamos protegidos por algo que Él ya hizo. Cuando Él quiere destruirnos, quiere acabar con el propósito que Dios tiene con nosotros, nos quiere hacer dudar acerca de nuestra fe en Jesús, esa coraza de justicia nos recuerda: tú vas a ser justificado por lo que Jesús hizo. Tú serás justificado por lo que Él hizo, no porque tú seas bueno, sino porque Jesús ya fue el bueno. Calzados con el Evangelio de la paz. Y realmente la ilustración que hace Pablo con respecto a este calzado, a estas sandalias, eran las sandalias que utilizaba el soldado romano. Y eran sandalias resistentes para la batalla. Eran muy bien hechas para que duraran muchísimo tiempo, como las botas militares en los tiempos actuales, porque tenían que pasar por terrenos difíciles y seguramente acababan muchísimas sandalias, me imagino yo. Entonces, el Evangelio de la paz, esos mensajeros que somos hoy, somos esos guerreros realmente, que sí sabemos y tenemos una paz en Cristo, pero vivimos en una guerra en este momento. Y confiamos en que más adelante habrá la paz total de parte de Dios, una paz total real, no una que dice ningún ser humano, sino la que dice Dios. Y estamos preparados para esto, para continuar anunciando ese evangelio, para resistir a lo que este mundo nos hace enfrentarnos en nuestros tiempos. El escudo de la fe. Este escudo es bien especial, porque protege contra esas falsas enseñanzas que te mencionaba que Pablo lleva hablando durante la carta y durante muchas otras cartas que le escribe. Él le recuerda que ellos deben cubrirse con la fe que tienen en Jesús de las enseñanzas mentirosas y falsas de aquellos que estaban difundiéndolas. Pensemos un momento en cómo era el escudo romano. No era pequeño, casi siempre que se ilustra esta armadura se muestra un escudo pequeño, pero no, el escudo romano cubría todo el cuerpo del soldado. Era recubierto con cuero, era mojado con agua, se sumergía en agua, y cuando ellos entraban en la batalla, cuando les lanzaban esas flechas que estaban generalmente untadas de alquitrán y las encendían antes de lanzarlas, lo que hacía cuando llegaban al escudo era apagarse. Por eso él hace esta ilustración, les recuerda esa arma de defensa. Y es tremendo, porque el mismo Satanás nos lanza esos dardos. Estos dardos son esas falsas enseñanzas, son esas cosas que nos hacen dudar de la fe. Dios es real, la ciencia dice que no, todo el mundo nos trata de ignorantes, consideran que nuestra fe en Cristo es falsa. Pero ese escudo de la fe, nuestra confianza en Cristo, esa fe en lo que Jesús hizo, apaga esos dardos del enemigo. Entonces pongámonos ese escudo de la fe, el yelmo de la salvación, ese casco de la salvación. Entonces el casco lo que ilustra es proteger nuestra mente,
de aquellas cosas que nos hacen dudar de que Dios va a cumplir lo que prometió con la salvación. Él lo que empezó lo va a terminar. Y eso también nos recuerda las falsas enseñanzas, porque él está tratando de atacar algunos de esas ideas erróneas que se habían difundido entre la comunidad. Y era que la salvación ya había pasado, la resurrección ya había pasado. Entonces hacían dudar a las personas, les hacían temer. ¿Cómo así? ¿No se supone que Dios me salvó? Entonces, ¿por qué no fui resucitado? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no puedo tener esa plena confianza? Entonces Él los invita a recordar que aquel que prometió esa salvación la va a cumplir hasta el final. Y hacer oídos sordos a esto que nos están enseñando y confiar solamente en lo que Cristo ha dicho, en lo que el Señor nos ha dicho, y es en que Él nos va a salvar. La espada de la palabra. Esta ilustración es mucho más conocida dentro de nuestro mundo cristiano. Esta es la primera arma ofensiva de la que habla esta armadura. Lo otro es por protección, pero la espada de la palabra de Dios es esa arma con la que atacamos al enemigo, es esa arma que podemos usar para atacar, para destruir las artimañas de Satanás. Y si nos damos cuenta, esta es un arma que Jesús utiliza, es un arma que Él menciona cuando tiene ese encuentro con Satanás, y Satanás empieza a construir un plan para hacer caer al Mesías, pero el Mesías ataca directo con la palabra de Dios. Es esa arma ofensiva, y definitivamente con esa arma que Cristo tuvo la victoria en el desierto, nosotros también tendremos la victoria. Tengo una dotación de mi trabajo, tal vez a ustedes también se las dan cuando están en alguna empresa. Esta es una camiseta, y también tengo unas botas porque conduzco todavía moto, unas botas de seguridad y me protegen los pies. Pero hay veces que salgo rápido, tengo otras cosas que hacer y no me pongo la ropa correcta, no me pongo las rodilleras, no me pongo las coderas que me protegen ante un posible accidente, sino simplemente me voy con la ropa que uso un fin de semana o la que me encontré porque iba de afán. Pero cuando me doy cuenta, realmente esta no es la ropa apropiada para la tarea que estoy haciendo. Si me llego a caer, me va a pasar lo mismo que el accidente que les conté al principio. Si llega a pasarme un carro por encima de los pies, seguramente me va a partir los dedos de los pies o me los va a dejar muy lastimados. Por eso tengo este tipo de ropa, porque es la ropa apropiada para la tarea que voy a desarrollar. Y si tú estás en la batalla contra entes espirituales, tienes que utilizar las armas del que venció en el mundo espiritual. Debes utilizar las armas de Cristo. Quien no se viste de Cristo no será capaz de permanecer firme. No podrás resistir, vas a caer. Si tú no confías en lo que Dios está haciendo en ti, si no tienes fe en su sacrificio, si no confías en que Él te justifica, si no te entregas completamente a esa salvación que sabes que va a venir, vas a caer. Vas a caer en las trampas que el enemigo tiene puestas en todas partes. No vas a tener con qué luchar. ¿Qué cosas estás haciendo en tus propias fuerzas? ¿Qué estás intentando resolver por tu propia mano, por tus propias capacidades? ¿Confías en la palabra de Dios? ¿Confías en lo que Dios dice en su palabra? ¿En lo que Cristo demostró con su vida? ¿Qué cosas pasan por tu mente luego de que caes? Cuando pecas, es juicio. Eres tentado a alejarte de Dios en momentos así. Estos son dardos del enemigo. Es el enemigo diciéndote: eres culpable, no eres digno de entrar ante Dios. Cuando Dios está diciéndote a gritos después de fallar: regresa, no puedes caer en esto, yo ya pagué por ti, no te puedes alejar de mí, debes mantenerte aquí. Sí, fallaste, pero yo te justifico. No es una excusa para pecar, por supuesto, pero yo te voy a justificar. No voy a dejar que el enemigo arrebate lo que es mío. ¿Crees todo lo que la Biblia dice? ¿Tienes alguna duda profunda en tu fe que no has resuelto? Si llega alguien a cuestionarte tu fe, ¿tienes claros esos argumentos de lo que crees? ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿Tienes con qué defenderte? ¿Estudias la palabra de Dios? Imagínense en un soldado romano que salía a la batalla sin la espada. ¿Qué creemos que puede pasar a un soldado que pasa que él se lanza a la batalla sin su espada? Debes prepararte, debes llenar tu mente con la palabra de Dios constantemente,
Que en esos momentos de debilidad recuerdes la espada de la palabra de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Que todo esto llegue a tu mente constantemente y no el ataque del enemigo. Y si llega el ataque del enemigo, que tengas con qué defenderte. ¿Crees que eres salvo? ¿Crees que esa salvación que Dios prometió en la Biblia es para ti también? Y todas estas cosas son muy intensas para nosotros, son muy fuertes. Tocan nuestro corazón de una manera intensa porque apela a algo muy profundo de nuestra vida y es nuestra fe en Jesús. Por eso también Pablo nos invita a utilizar la última arma ofensiva. Y es que para enfrentar al mal, sí, primero debemos reconocer, identificar que se trata de una guerra humana, que no se trata de una guerra humana, perdón. Comprender que se trata de una batalla espiritual. Debemos tomar toda la armadura de Dios. Pero por último, debemos orar en todo tiempo. Dice el versículo 18: oren en todo tiempo con toda clase de oración y súplica en el Espíritu. Manténganse alerta, perseverando en oración por todos los santos. Esta es la última arma ofensiva de esa armadura. Una es la espada, pero la otra arma ofensiva es la oración. Es una de las armas más potentes que hay. Él cierra este discurso con esa arma. Y esta oración es una oración en el Espíritu. El Espíritu es el que capacita al creyente para hacer esta oración. Y inevitablemente esto nos conecta con la oración en lenguas, con la oración que es en el Espíritu oficialmente. Es esa oración que el Espíritu Santo da a aquel creyente que le recibe en una llenura completa. Yo pienso que si tú te vas a enfrentar con las armas, si tuvieras la posibilidad de escoger las armas, escogerías las mejores y le rogarías a Dios que te diera la más grande, la que se ve más poderosa, la que se ve más fuerte, la que va a dar mucho más duro. Y en este orden de ideas, en cuanto a la oración, el arma más fuerte es la oración en lenguas. Ruega, suplica a Dios porque te dé este tipo de oración. Pero también dice que es todo tipo de oración y súplica. Realmente, más que hablar del tipo de oración, porque obviamente menciona también las lenguas, pero más que hablar del tipo de oración, está hablando del tono que debe tener la oración. Y es una oración de ruego intenso, perseverante, insistente, suplicante. Es una oración muy fuerte, con todo el anhelo y fervor que el cristiano pueda. Y dice que es en todo tiempo. Esto es lo que nos dice Pablo: oren en todo tiempo, a toda hora y por todo, por favor. Pero el tono con lo que lo deben hacer es insistentemente y suplicante. Con quien estás hablando es con el Dios Todopoderoso, el Rey Eterno. Y si podemos recordar escritos de la antigüedad de cómo se referían los ciudadanos del reino a su rey cuando iban a pedir algo, era suplicante. Por supuesto, Dios no espera este tipo de hipocresía, tal vez, por así decirlo. Pero sí espera que entendamos cuál es su posición, que entendamos quién es Él. Claro que sí, habla con confianza con el Señor, habla desde el corazón, pero hazlo entendiendo que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Rey Soberano, que no hay nadie por encima de Él. A Él debes clamar de manera suplicante y persistente. También dice que debemos estar alertas ante cada situación. Debemos mantener pendientes de las cosas que pasan. Y por supuesto, no solamente lo que pasa en nuestras vidas, sino lo que pasa en la vida de todos los santos. Dice que oración por todos los santos. Después de esto también dice que por él, por la situación que está viviendo, porque la predicación pueda continuar extendiéndose, por la misión de Dios, por los propósitos de Dios. Yo no sé si tú conoces la situación de los cristianos en otros países, cómo son perseguidos, cómo son asesinados. Lo mínimo que espera el Señor de su iglesia es una oración suplicante y perseverante por este tipo de situaciones, por lo que la iglesia está haciendo en general, por la vida de tus hermanos, por la vida de los santos. El cristiano debe ser un experto en el arte de la guerra santa. La guerra santa se gana con la oración.
se gana batallando de esta manera. Esta es el arma, esta es la bomba atómica de los cristianos ante esto. Este es el arma con más poder y más impacto seguramente. La palabra de Dios es supremamente poderosa. Ataca directo. Podríamos decir que es el misil. Es una ilustración simplemente. Pero la oración es un arma de un impacto tremendo, tremendamente grande. Especialmente cuando sabemos en qué tono hacerla. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo oras? Cuando te acercas a Dios, ¿cómo lo haces? ¿Es una oración egoísta? ¿Se trata solamente de las cosas que tú deseas? ¿Es insípida? ¿No tiene sabor, fervor? ¿Hace cuánto no lloras cuando oras? ¿No tienes una emoción intensa? Las emociones, pues digamos que no son tan importantes tal vez como la razón al hacerlo, pero sí demuestran o reflejan el impacto que esa oración tiene en ti, que esa conversación tiene en ti. Es una oración repetitiva, abúlica, monótona. ¿No crees que debería ser en un tono de súplica? ¿Cómo te acercas al Dios que con su poder resucitó a Jesús de los muertos? Ese es el Dios al que te estás acercando. Imagínate que alguien intenta conversar contigo en ese tono de conversación en el que tú oras. ¿Le prestarías atención? ¿Te parece importante lo que esa persona tendría que decirte? Cuando una persona llega gritando, desesperada, angustiada, tratando de robar toda tu plena atención, yo estoy seguro de que le vas a prestar atención y de que le vas a dar lugar a lo que quiere decir. De esta manera debemos orar. ¿Tienes un tiempo especial para esto? Si yo tengo algo importante que decirle a alguien, yo destino un tiempo especial para eso. En mi caso particular busco decírselo en persona. Ven, hagamos una cita. No quiero decírtelo por teléfono, por un mensaje. No, quiero decírtelo frente a frente, cara a cara y no pensando en nada más, no mirando el celular, no hablando con otra persona mientras tanto. No, si es algo importante, te miro a los ojos y te lo digo para poder estar atentos. Cuando es algo importante para mí lo hago de esa manera. ¿La oración es algo importante para ti? ¿Crees que la intensidad de la oración que tienes en este momento es la correcta? Dios decidió hacerse hombre y batallar contra el mal por nosotros. Él tenía un arsenal para esa batalla y quiere que usemos este mismo arsenal. Él no quiere que utilices otras armas, quiere que utilices las que Él ya utilizó y están aseguradas para la victoria. Él quiere que nos llevemos esa victoria sobre el mal, pero para esto necesitamos comprender la batalla, tomar la armadura de Dios y orar en todo tiempo. Porque quien el mal quiere vencer, la armadura de Jesús se debe poner. Dios te bendiga.